Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Manuel Gómez Morín fue un hombre de una claridad excepcional, de una inteligencia excepcional. De ideas firmes, ideas claras, de muy altos vuelos. Un personaje que con su participación modifica la realidad de este país y hace un México distinto. Yo lo definiría con un verso de Carlos Pellicer, que le dedicó una poesía que se llama Las nubes, y dice de Manuel Gómez Morín: alma de cambio y ojo de ser cumbre. O sea, es un hombre que estaba inconforme con su realidad, que deseaba modificarla, que en todos los cargos que tuvo hubo siempre propuestas, siempre buscando un ideal, muy realista, mentira que haya sido un soñador, al contrario, un hombre pragmático, siempre ligando la idea con la realidad, por eso también su frase de que no haya ilusos para que no haya desilusionados, y ojo de ser cumbre, o sea, siempre en el afán de ser figura señera, referente, ejemplo, de ser un hombre con calidad moral y con talento. Su primera infancia fue en escuelas protestantes en Chihuahua y posteriormente en instituciones católicas en León, Guanajuato. Al haber estudiado en escuelas confesionales de dos tipos, le ayudó mucho en el respeto hacia el que pensaba diferente, hacia el que tenía una creencia diferente, porque siempre fue un católico convencido, podríamos decir que no fanático, ¿sí? Practicante, pero respetuoso. Llega a la universidad, llega a la preparatoria en 1915 y pertenece en consecuencia a una generación. La generación de 1915, como él le llamó, y de esa generación, digamos, destacaron los llamados Siete Sabios. La Sociedad de Conferencias y Conciertos de los Siete Sabios. Ahí es donde tuvo una primera formación cultural, una primera definición como un hombre que estaba siempre imbuido en las ideas del México que se estaba construyendo recién terminada la Revolución Mexicana. Era una búsqueda de México. El mismo Gómez Morín lo dice. Estábamos encontrando después de la Revolución Mexicana a México de nuevo. O sea, la revolución sacude. Esta generación está ansiosa. Ya tuvo también el ejemplo de la generación del Ateneo. Ya está Antonio Caso, José Vasconcelos, que son los grandes formadores de esta nueva generación. Y es una generación con ideales, con inquietud. Cuando publica 1915, que fue su primer gran ensayo, él justamente convocaba a que los jóvenes de su tiempo vieran la energía creadora que estaba para que México fuera una nación diferente. Entonces él converge en los Siete Sabios con Lombardo, converge con Jesús Moreno Vaca, con Teófilo Leiva, con Antonio Vázquez del Mercado, con Antonio Castro Leal. Entonces la verdad es que él busca justamente que las diferentes expresiones y las diferentes visiones pueden converger en una idea común de México. Y que se distingue de los revolucionarios, porque más que ser hombres de acción, en el sentido de la acción militar,
son hombres de reflexión. Este grupo de jóvenes interesados por la cultura y por lo que sucedía en México, pero ellos no se conformaron posteriormente como grupo político. El grupo cultural se disgrega y entonces cada quien toma sus caminos. O sea, Lombardo toma el camino, dijéramos, del obrerismo, de la izquierda. Antonio Castro Leal toma el camino de las letras y de pertenecer al PRI. Teófilo Leiva se va a la Suprema Corte de Justicia después de participar en la fundación del PAN. Gómez Morín participa en el gobierno de Calles, creando instituciones financieras. Él de alguna forma había empezado con De la Huerta como agente financiero. Ya trabajaba en la Secretaría de Hacienda entre el año 20-22 y tenía apenas 24 años y asumió responsabilidades enormes. Fue oficial mayor, fue subsecretario de Hacienda y fue agente financiero del gobierno mexicano en Nueva York, que tenía la responsabilidad de negociar la deuda mexicana y la deuda norteamericana. Llega a 1925 a la necesidad de crear el Banco de México, el Banco de Crédito Agrícola. Dijéramos, él tiene una participación muy institucional en un contexto donde el régimen callista estaba aplicando la persecución religiosa, estaba todo el conflicto, los levantamientos cristeros coinciden, dijéramos, con los momentos en que Gómez Morín está implementando esa creación de instituciones financieras. En 1927, porque él, que fue el diseñador del Banco de México, protesta porque el Banco de México no se sujeta a sus funciones de Banco Central y otorga créditos precisamente a recomendados de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles. Entonces renuncia a la junta directiva. Aquí viene su primera confrontación. Después hay una carta muy importante a raíz de la matanza de Huitzilac. Pero además, Manuel Gómez Morín jugó un papel muy importante en la modernización de la empresa en México, como una institución novedosa, moderna, distinta de los negocios de las empresas del siglo XIX, que eran básicamente empresas familiares. Gómez Morín lo que hace es que ayuda a los empresarios, los asesora, los aconseja para modernizar a sus empresas. Ese es un renglón muy importante de la actividad de la vida de Manuel Gómez Morín que se descuida. Casi muy pocas veces se habla de eso. O sea, Gómez Morín se asoma al mundo y por eso la creación de instituciones, que es el Banco Central, las tesis en materia al campo, la fortaleza en la economía. O sea, una de las cosas fundamentales de Gómez Morín es que es un hombre polifacético, es un hombre con muchas trincheras y siempre en afán de hacer bien las cosas. Es un México, el de los años 20, donde la generación anterior ha tenido que salir del país por causas políticas. Estos jóvenes, estos 7 sabios, Manuel Gómez Morín entre ellos, tienen que crecer mucho más rápido y son los que empiezan a hacerse cargo de la vida política, económica y estructural del país. No hay nadie más. Gómez Morín es director de la Escuela de Derecho, apenas a los 25 años, esto fue en 1922. Él es un estudioso, da clase de Derecho Político, de Derecho Público, es un estudioso del derecho y lo entiende bien. Durante su periodo, entre 1922 y 25, implementó varias reformas. Él es un reformista. Entre las reformas que implementó, vino el cambio de la forma de evaluar a los alumnos. Tenían que presentar exámenes escritos, tenían que tener cierto número de exámenes, tenían que hacer un trabajo. Y en 1929, los alumnos de Derecho se inconforman ante estas reformas y se lanzan a una huelga estudiantil. Y lo que es increíble es que la respuesta del gobierno es darles la autonomía. O sea, no tenía nada que ver la demanda de los estudiantes que lleva a la huelga con la respuesta del gobierno. Le otorga la autonomía a la universidad, pero no es necesariamente una autonomía plena porque todavía el gobierno tenía injerencia sobre la universidad. Es una
autonomía administrativa. El Estado sigue teniendo injerencia dentro de la universidad, no nada más en el subsidio, sino en el nombramiento de rectores y directores. Y es una autonomía que es muy importante, fundamental, pero que no llega al aula, no llega a la cátedra. El gobierno revolucionario quiere hacer de la universidad una institución que forme parte, en cierta forma, del Estado. A principios de los años 30, en 33, se vuelve a dar una lucha muy importante en la universidad, que es por la libertad de cátedra, desembocada por una polémica entre Vicente Lombardo Toledano, uno de los 7 sabios, y Antonio Caso. Querían implementar la educación socialista dentro de la universidad y Antonio Caso peleaba por la libertad de cátedra. ¿Qué es? ¿Qué tipo de universidad requiere un país revolucionario? Esa es la disputa. ¿El Estado va a controlar la educación superior o hay autonomía universitaria de tal manera que hay autonomía para la adquisición y el desarrollo del conocimiento? Eso es muy importante. Y esa discusión se lleva a cabo en esos años. Gómez Morín llega a la rectoría cuando esta discusión todavía no termina, pero es un debate que lleva 4 o 5 años. Bueno, aquí hay una serie de ironías. Manuel Gómez Morín llega a inclusive ser asesor de la embajada soviética. Lombardo Toledano era un hombre más creyente y posteriormente los papeles se cambiaron. O sea, Lombardo Toledano se inclina por el socialismo, crea un partido socialista y Gómez Morín se va a las tesis liberales. O sea, Gómez Morín cree en la democracia, cree en el ciudadano y es por eso que desempeña un papel muy importante desde la universidad, oponiéndose a Abelardo Rodríguez, a Lázaro Cárdenas, que querían que se diera educación socialista en la universidad. Y él sostiene una tesis liberal y defiende la libertad de cátedra. Hay una etapa de la autonomía universitaria que es la de 33-34, que fue justamente la que le da autonomía plena a la universidad en 2 sentidos. La primera fue porque cuando Gómez Morín llega como rector y es designado, el presidente Abelardo L. Rodríguez determina que se le va a dar un patrimonio final a la Universidad Nacional. ¿Quieres tu libertad de cátedra? Ahí la tienes. Y ahí tienes también tu autonomía, pero tu autonomía plena. Te vamos a dar 10 millones de pesos, nada más. Te vamos a dar todos los edificios, cosa que estaba en ruina. Y entonces era el último apoyo que el Estado le daría a la Universidad Nacional. O sea, la universidad fue, dijéramos, abandonada a su suerte. Gómez Morín a principios de los años 20 había sido el agente financiero de México en Nueva York y había trabajado en la Secretaría de Hacienda. Tenía contactos en todo México y en el extranjero. Esa es una de las razones por la que lo eligen rector. Él puede conseguir dinero para la universidad y es su principal preocupación, hacer que la universidad logre sobrevivir durante este año sin el subsidio del gobierno. Y ahí Gómez Morín lo que hace es llamar a los profesores bajo la consigna famosa de la austeridad y trabajo para que pues se redujeran el sueldo o no cobraran con tal de salvar la universidad. Y él empezó a hacer colectas para que los alumnos y los exalumnos empezaran a colaborar para el sostenimiento de la universidad. Y normalmente se piensa que Gómez Morín renuncia por la falta de recursos. Yo tengo una hipótesis distinta. Yo creo que Gómez Morín renuncia porque los estudiantes católicos le dan la espalda. Es decir, una vez que él es rector, él intenta poner a funcionar esta institución liberal en la que él cree, pero los estudiantes católicos le exigen que introduzca restricciones a la enseñanza del conocimiento. Y eso es algo que con lo que Gómez Morín no puede trabajar. Entonces no tiene el apoyo de la izquierda, pierde el apoyo de los católicos y se queda prácticamente solo. Y ahí Gómez Morín tiene una renuncia muy valiente, porque él siente que ya su presencia en la universidad, en lugar de propiciar una buena relación con el gobierno, está propiciando la confrontación. Ahora, él dice que una universidad, y escribe un texto hermosísimo, sustentando la autonomía de la universidad, en donde dice que una universidad no puede ser ideologizada, no puede ser dogmatizada.
y no puede dar educación socialista, como querían ampliar el tercero constitucional, no tan solo la educación primaria, sino la educación universitaria. Ahí viene su lucha. La izquierda no quería oír hablar de autonomía universitaria. La autonomía universitaria se vuelve una bandera de la izquierda en 1968, no antes. Antes la autonomía universitaria era una bandera de la derecha, porque significaba sustraer la educación universitaria del artículo 3. Por eso era de la derecha, ¿no? El centro de toda esta batalla es la universidad. No son los cristianos, no son los comunistas, no son los marxistas, ¿no? Son los universitarios los que están luchando por su institución. Y ahí es en donde él dice, no, la universidad tiene que ser universalidad. Y es el precedente para fundar el Partido Acción Nacional. La autonomía de la universidad, la rectoría de la universidad, en mi opinión, a Gómez Morín le da la pauta, la certeza de que es posible enfrentarse al gobierno con un fin claro y posible. Permanece la inquietud de formar parte de una organización política de largo plazo que le propone a Vasconcelos en 29, pero que no se concreta en esa campaña presidencial. En donde Gómez Morín le plantea a su maestro, José Vasconcelos, la necesidad de articular una organización política permanente, firme, que pudiera darle, en caso de ganar la elección, que pudiera darle una estructura organizacional para apoyarlo en el gobierno. Pero si usted pierde, ahí es donde está el problema más importante. ¿Dónde va a quedar toda esa organización lograda? Todo ese trabajo desarrollado, todo ese trabajo hecho desde la base de la misma sociedad, porque bueno, vasconcelistas había en todo el país, el apoyo era muy importante, pero como bien lo dijo Gómez Morín, si usted no tiene esa organización detrás, se va a dispersar todo el trabajo y no va a servir de nada. Vasconcelos dice que no a esa idea, pero lo importante es que Gómez Morín prevalece en esa idea y él toma ese camino, ¿no? Era el camino que él buscó, y ya después, cuando él forma el PAN, hay una convergencia de muchos mexicanos. Había vasconcelistas, gente que había participado en el maderismo, que había visto cómo la revolución era traicionada, ellos con la desilusión de buscar un nuevo camino, pero también ahí hubo universitarios, hubo gente que estuvo luchando por la libertad de cátedra, hubo católicos y hubo ciudadanos que no tenían cabida en lo que era la formación del partido de masas del cardenismo, que era el PRM. Gómez Morín está convencido de que la política cardenista está destruyendo el país. Critica enormemente la exacerbación de las contradicciones sociales que él piensa que el discurso cardenista está realizando, porque el discurso es un discurso de clase que excluye a las clases medias a las que pertenece Gómez Morín y todos sus seguidores. O sea, no estaba de acuerdo en las formas de Lázaro Cárdenas. Imponer una visión socialista, imponer un desarrollo político, social, cultural, educacional, válgame la expresión, en México, decisiones que no agradan a toda la sociedad. Hay quien habla de que la fundación del PAN es una respuesta al cardenismo. Esto no es cierto, porque si así hubiera sido, no se crea en el último año de Lázaro Cárdenas. O sea, el PAN se crea en el 39. Pues con la misma separación de Cárdenas del poder, hubiera desaparecido el partido. 1. 2. Si ese hubiera sido el propósito, no hubiera tenido sentido que el PAN subsistiera, porque Ávila Camacho fue totalmente lo contrario a Lázaro Cárdenas. Pues era un proyecto que tenía una base social muy amplia, anterior a la coyuntura o
dijéramos, al contexto del cardenismo, que de alguna forma se tenía que crear, ¿no? O sea, si no hubiera sido el PAN y no hubiera sido Gómez Morín, hubiera sido otra, pero algo hubiera generado para que ellos tuvieran la presencia en la vida pública de México. Y cuando se inicia la movilización, Gómez Morín manda las cartas de invitación para entrar a formar parte del partido a los profesionistas de los estados, a los ingenieros, a los arquitectos, a los abogados. Ese es el público de Gómez Morín, ese es el tipo de sector que él quiere movilizar, lo cual quiere decir que iba a ser un partido muy pequeño de entrada, porque universitarios había muy pocos en México en ese momento. Realmente no estaba pensando en un partido de masas, eso sí, desde luego, ¿no? Y por eso la prensa anuncia: Gómez Morín formará un partido de intelectuales, así lo llaman. El PAN surge desde la ciudadanía. Otros partidos y otras instituciones siempre se han creado con el apoyo del gobierno. Por ejemplo, Lombardo crea el PPS con el apoyo del gobierno. Gómez Morín crea el PAN desde la ciudadanía. Ese es un punto muy importante, con doctrina política muy clara, con dos vertientes, la vertiente liberal y la vertiente de la doctrina social cristiana. Esa es la doctrina. Principio fundamental, hacer política con ética, la vinculación de la política y la ética. Esa es una cuestión fundamental. Gómez Morín en sus discursos es el deber, el hacer, porque ve la corrupción del sistema. Hay una interpretación que se ha vuelto lugar común de que Acción Nacional nace primero para educar y luego para participar. No es cierto. El discurso que pronuncia Gómez Morín el día de la fundación del partido dice claramente: vinieron a verme unos jóvenes en el umbral de la vida pública. ¿Qué está diciendo? A mi manera de ver, lo que está diciendo son jóvenes que van a participar. Si los invitan a participar mañana entran al gobierno, mañana entran al partido, mañana empiezan a ser diputados y así participan en la vida pública. Y él no está pensando en un proyecto de largo plazo. Él piensa en un proyecto de largo plazo hasta después del 46, cuando se da cuenta que no hay espacio para la oposición. Hay que decir que hubo una alternativa que fue mucho más radical a la del PAN, que era el sinarquismo propiamente como tal, que se había fundado incluso antes, en 38 ya existía como una organización, la Unión Nacional Sinarquista, y ahí, a pesar de que había afinidades ideológicas, había una diferencia muy clara, porque los sinarquistas tenían una actitud mucho más radical hacia el gobierno. Ellos decían que no había que colaborar, que no había que negociar y que estaban dispuestos a hacer movilizaciones, que pues no llegaron a ser violentas, pero que sin embargo sí eran muy abiertamente desafiantes del orden, ¿no? Gómez Morín llega a estar muy comprometido y está muy agradecido con Efraín, porque lo dice Gómez Morín, no es una interpretación mía. Él dice: yo estuve buscando unas ideas, estuve buscando una doctrina, y quien me las ofrece es Efraín. Partía, digamos, como de tres principios fundamentales, ¿no? La nación, la persona humana con los derechos fundamentales y el bien común, ¿no? Y a partir de ahí, pues, establecen la doctrina de Acción Nacional. Gómez Morín deja la presidencia del partido en 1949, pero eso no quiere decir que se vaya, ya sabemos que así pasa. Y yo recuerdo haber hecho alguna entrevista con uno de los panistas viejos, cuando le pregunté: ¿y cómo hacían las listas de los diputados? Me dicen: no nos hagamos tontos. Se iba don Manuel a Sanborns con fulano, con sutano, y hacían las listas ahí en Sanborns. Y si nosotros vemos la historia del PAN, nos vamos a topar con que es una historia con más o menos tranquila y tersa hasta la muerte de Gómez Morín. Cuando Gómez Morín muere, se empiezan a pelear entre todos por el partido. Desaparece la autoridad máxima. Los aportes de Gómez Morín para recorrer los caminos de libertad son muy claros. Y tienen que ver, en primera, con la lucha democrática. Tienen que ver con la lucha por la libertad. Y la libertad en el estricto sentido de la participación de la ciudadanía.
No hay libertad si no hay participación. Y Gómez Morín, desde el principio, desde la juventud, en el grupo de los 7 sabios, demuestra que la libertad es fundamental para llegar a un camino que nos lleve a un México mejor. Si habría que mencionar 10 nombres del siglo XX que impulsaron la democracia, no tengo ninguna duda que si hasta lo reducimos a 5, ahí tendría que estar Manuel Gómez Morín. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.